Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la serie de programando con C Sharp. En esta oportunidad, pues ya estamos en lo que sería el video número 18 de esta serie. Un cordial saludo para todos aquellos que están siguiendo la serie en nuestro canal. Les saluda el profesor Mauricio Vargas del Departamento de Informática en el Desarrollo Software del COBAO. Nos corresponde ver en este video el uso de otra estructura, ¿verdad? De datos, de control de datos. Anteriormente, pues vimos la estructura if y me parece que por ahí mencioné en el video que podíamos hacer cosas de forma más eficiente que realizábamos con el if, lo podíamos realizar con el switch. Bueno, aunque no exactamente, digamos, todas, ¿verdad? No sé si, no recuerdo si fui así tan categórico y dije que todas, pero hay algunas limitaciones, ¿verdad? Para ese aspecto, pero se suele sustituir en algunos casos muy específicos el uso de if anidados con esta estructura de control de datos que vamos a ver a partir de este momento, la de switch. Vamos a ver la sintaxis que tiene esta estructura de control, ¿verdad? Básicamente, pues inicia con la palabra reservada switch, que es la que le da este carácter de inicio a el compilador de que estamos frente a esta estructura de control. Luego se abren unos paréntesis y se cierran, ¿verdad? Y en medio de estos paréntesis lo que vamos a tener es una expresión de control, ¿verdad? Esa expresión de control es la que nos va a permitir ir entrando en cada uno de los cases o los cases, ¿verdad? No sé si la expresión está bien expresada. Esos cases, ¿verdad? Que pueden ser 3, 4, 4000, 8000, no sé, nunca he tenido así como la curiosidad de ver en algún software cuántos hay realmente, pero hasta donde yo sé, pues es casi que infinito, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que tal vez se me estaba yendo y es algo que particularmente a veces suele dar bastante dolor de cabeza y son las llaves de apertura y de cierre para todo lo que sería el cuerpo principal del switch, que es todo lo que encontramos acá, lo que estoy explicando de los keys. Bueno, esta expresión de control, que ahora vamos a ver qué tipo de dato puede ser, es entonces la que nos permite ir navegando por cada uno de los diferentes cases, ¿verdad? Que pueden ser líneas de código, que también pueden ser cientos de líneas de código, ¿verdad? Pueden ser todo un programa al que llamen, porque podemos llamar un método, ¿verdad? Ese case puede llamar a un método. Recuerdan lo que vimos anteriormente de métodos, pues podemos llamar un método y ese método a su vez puede llamar otro método y etcétera, etcétera. Eso puede ser infinito. Así que las líneas de código, bueno, pueden ser muchas o preferiblemente en esos casos, pues si hay mucho código, yo le diría que en esos casos para limpiar un poco el código y ser más eficientes, pues podemos meter todo eso dentro de un método y que este case lo que haga llamar a un método. Una vez que todo lo que esas líneas de código deben de realizar finalizan, pues existe la palabra reservada break, que es la que se define para que el compilador entienda que se ha terminado de ejecutar, ¿verdad? De ejecutar todo lo que está dentro del case. Por lo tanto, pues debo de salir ya de mi expresión case. Finalmente, tenemos lo que es la expresión default, ¿verdad? Que es el equivalente, digamos, al else, ¿verdad? Lo que realiza la palabra reservada else en el caso de los if, ¿verdad? Tiene particularmente el mismo comportamiento. No es de requisito indispensable, pero es relativamente importante su uso, ¿verdad?
E igualmente la expresión default tiene su respectivo break, su expresión de salida, ¿verdad? Algunos aspectos importantes, ¿verdad? Hay que entender con este pseudocódigo que les estoy poniendo acá, que lo que está en las palabras que están en color rojo, ¿verdad? Realmente son las palabras reservadas o comandos, ¿verdad? Que se utilizan dentro de la sintaxis de switch, ¿verdad? En lo demás, pues es simple y sencillamente pseudocódigo que estamos utilizando para ilustrar lo que es la sintaxis del switch. Ok, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ok, a considerar, ¿verdad? Y un aspecto muy importante es que cada expresión constante, cuando yo defino una expresión constante, o sea, estamos hablando de esta expresión que va a ir acá, que suele ser una variable, debe ser única. Yo no puedo tener más de una expresión constante en un switch porque no va a funcionar y se nos vuelve loquicho, ¿verdad? Bueno, aquí viene una de las limitaciones que conversaba ahora que tiene el uso de switch en relación con el if y son los tipos de datos primitivos que se pueden utilizar para definir esas expresiones de control que al final de cuentas pues son variables. Solo pueden ser de tipo entonces entero, de tipo char o de tipo string, ¿verdad? Únicamente. Si ya deseamos utilizar una expresión float o double, ¿verdad? Tendríamos que utilizar un if. Cosa importante es que dentro de un case, y suele ser con bastante regularidad, que el código a realizar, ¿verdad? El código a realizar puede ser incluso un if, ¿verdad? Entonces ahí podemos hacer una combinación entre switch e if para poder subsanar un poco este tema, ¿verdad? Los case solo pueden contener expresiones constantes, ¿verdad? Todos los case, sin excepción alguna, ¿verdad? Para evitar entrar, ¿verdad? En ciclos infinitos, deben de llevar su respectivo break, porque si no, el compilador nunca va a poder salir de un case y se va a quedar en enciclamiento, ¿verdad? Em, Aparte de la palabra reservada break, ¿verdad? Podemos utilizar un return. No es muy común, ¿verdad? Particularmente no se utiliza mucho, pero sí se puede utilizar. Y se puede utilizar otra forma, ¿verdad? De expresión en lugar de break o de return que no hemos visto, que vamos a ver más adelante, que es el throw, ¿verdad? Bueno, teniendo claro esos aspectos, pues vamos a empezar con unos ejemplitos ahí de grado plasticina, ¿verdad? De plasticina 1 para que pues vayámonos acostumbrando y sigamos entendiendo y comprendiendo cómo es que funciona este tema de los switch en relación a C Sharp, ¿verdad? Así que vamos a ver esos ejemplos sencillos. Bueno, como ejemplo tal vez un poco burdo, ¿verdad? Del uso de un switch, vamos a hacer una pequeña aplicacioncita, ¿verdad? En la que usted elija un medio de transporte para ir a un destino, ¿verdad? Y que el programita te devuelva la duración estimada que usted tardaría en llegar a ese medio, ¿verdad? A ese lugar, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, yo le voy a mandar un mensaje al usuario, ¿verdad? Donde dice, elige un medio de transporte para llegar a Punta Arenas y te diré el tiempo que duras llegando, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle al usuario que nos digite ese dato. Ese dato lo vamos a capturar en esta variable mt, que es diminutivo de medio de transporte, ¿verdad? No pensé mucho el tema de la variable. Luego, pues vamos a abrir el switch, ¿verdad? Con la palabra reservada switch y dentro del paréntesis, pues lo que vamos a evaluar, ¿verdad?
posteriormente abrimos las llaves, recordemos siempre abrir las llaves y vamos a empezar a desarrollar cada uno de los case, ¿verdad? En el caso del primer case, pues es el de car, ¿verdad? Y un mensaje, si el usuario escoge ese medio de transporte y el respectivo, recordemos que siempre que voy a abrir un case, ¿verdad? Un case, siempre debo de cerrar con el respectivo break, ¿verdad? Ok, luego igualmente pues tenemos el otro case que sería con, con otro medio de transportes, que en este caso lo definimos con avión, ¿verdad? Y finalmente tenemos el otro caso que sería con el case, el medio de transporte sería el case de tren. Hay que tener, digamos, en cuenta, yo sé que tal vez el ejemplo es muy burdo, pero hay que considerar, ¿verdad?, que aquí no estamos todavía en el proceso de evaluar y validar lo que el usuario nos está digitando, porque eh, tienen que digitarnos en este caso, o vamos a procurar digitar exactamente como está escrito acá, porque recordemos que C# es case sensitive. Luego aprenderemos más adelante a validar esos datos, porque así debe ser cuando uno desarrolla, cuando uno programa, uno no puede asumir como programador que el cliente va a digitar lo que nosotros esperamos. Él puede digitar al final lo que quiera. Bueno, y en principio, pues ya ahí nuestra aplicacióncita debería de funcionar, ¿verdad? Entonces ahí elige el medio de transporte para llegar a Punta Arenas y yo te diré lo que durará llegando. Entonces vamos a decir que en carro y nos dice que el tiempo es de 2 horas, ¿verdad? Luego yo elijo, qué sé yo, avión, ¿verdad? Y me dice que duraré 40 minutos. Aquí se me quedó la palabra horas guindando. Pero ¿qué pasa si yo en estos momentos, si yo en estos momentos, queremos que se corra la aplicación? ¿Qué pasa si yo en estos momentos, qué sé yo, no digito nada, simple y sencillamente doy enter? Pues el programa no nos dice nada, ¿verdad? No nos está arrojando nada. Yo pudiera, ¿verdad? Enviarle un mensaje aquí fuera del switch, ¿verdad? Me ubico aquí fuera del switch y puedo enviarle este mensaje. Por ejemplo, eh, el programa ha terminado, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, vamos a compilarlo nuevamente. Y pues me lanza ese mensaje, pero yo quisiera validar también otro caso, que es que, por ejemplo, el usuario me digite este otro medio de transporte que, por ejemplo, no está aquí definido. Pues eso lo hago con el default, ¿verdad? Entonces le envío un mensaje al usuario donde le indico, ¿verdad?, que no has escogido ningún medio de transportes que está definido acá. Vean que algo muy importante, el default me está marcando un error y aquí es una de las diferencias con respecto a otros lenguajes de programación, porque aquí el default está esperando su respectivo break, ¿verdad? Porque si no da error. Ahora vamos a compilarlo nuevamente y voy a digitar ahí bici, no sé. Dice, no has escogido ningún medio de transporte, el programa ha terminado, ¿verdad? Bueno, como notaron, pues igualmente nosotros podríamos haber hecho esta aplicacióncita utilizando if, de lo que ustedes recuerdan desde los últimos videotutoriales. Pero y ahí es donde entra entonces ya la mente del desarrollador, del analista de sistemas, y deberá empezar a escoger cuál es lo más conveniente. Eh, y dependerá de algunas circunstancias, del por qué escoger
una estructura de control u otra, ¿verdad? Escoger entre un switch o un if. Hay varias cosas que hay que analizar. Por eso es que se requiere, ¿verdad? El estudio a profundidad de la programación para que el, el programador pueda tener los criterios y sobre todo los conocimientos para que en definidas y específicas circunstancias él pueda escoger entre una forma de una solución para un problema y otra, ¿verdad? Ok, bueno, pero en el caso del ejemplo que hicimos recientemente, pues eh, era igualmente sencillo hacerlo con if porque eran muy pocas opciones. El switch se suele utilizar en casos en que ya las opciones son muchas y programar eso con if se vuelve un poco engorroso. Entonces vamos a desarrollar un pequeño ejemplo con el caso ya de más opciones para que ustedes vean que definitivamente es más sencillo realizarlo con un switch. Vamos a hacer un programita que le solicite al usuario que indique el mes del año en que desea ir a vacacionar a su hotel y el hotel le va a informar si ese mes se encuentra ubicado en temporada alta o baja, porque recordemos que en Costa Rica pues los precios para vacacionar en los hoteles van a depender si es de temporada alta o baja, ¿verdad? Entonces básicamente le vamos a enviar entonces ese mensaje al usuario donde le vamos a solicitar que digite el mes en que desea saber si es de temporada alta o baja. El usuario pues digitará ese número que va a ser comprendido entre 1 y 12 y pues ya aquí no voy a explicar qué es lo que hace esta expresión. Aquí estamos convirtiéndolo el dato string a su correspondiente dato entero. Ok, luego de eso pues voy a abrir la estructura switch, ¿verdad? Donde aquí tenemos entonces entre el paréntesis lo que vamos a evaluar, que es lo que el usuario va a digitar acá, que es el número comprendido entre 1 y 12, pues 1 para enero, 2 para febrero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos. Entonces, en el caso del case 1, ¿verdad? Lo que vamos a evaluar es que le vamos a enviar el mensaje una vez que evaluamos que es uno lo que el usuario digitó y le decimos que el mes de enero es de temporada alta, ¿verdad? Un break y así sucesivamente para cada uno de los diferentes meses. Eh, ya también, por ejemplo, me voy a adelantar un poco y por acá podemos definir ya la opción default, ¿verdad? Para que en el caso de que el usuario no digite o digite de forma incorrecta un número que no corresponda del 1 al 12, pues le indique que no has escogido ningún mes correcto y pues el mensaje que hicimos anteriormente ya fuera del switch, ¿verdad? Que le indique al usuario que el programa ha terminado. Bueno, eh, aquí para evitar un poco la fatiga, ¿verdad? De tener que hacer mucho código, yo podría darle copiar y copiar, ¿verdad? Bueno, yo voy a regresar cuando haya, ya ustedes saben lo que voy a hacer. Voy a ir cambiando nada más aquí 2 para febrero, 3 para marzo y voy a hacer los cambios. Entonces voy a pausar un momento el video y ya regresamos. Bueno, he regresado, listo. Entonces ahí está ya todos los keys debidamente digitados. Solamente he dejado a propósito en el caso del case de los dos últimos para que ustedes recuerden el tema de que lo que indicamos en relación a la expresión de control, que esta no se puede repetir, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos está marcando ahí como ese error. Entonces, aquí debería ser 12, ¿verdad? Porque las expresiones de control, recordemos que no se pueden repetir. Bueno, aquí vamos a probar nuestro switch, ¿verdad? Para ver qué tal funciona. Entonces vamos a elegir el mes de abril, ¿verdad? El mes de abril es temporada alta, el programa terminado. Ahora vamos a escoger uno que no exista, ¿verdad? El mes 14 nos dice no has escogido ningún mes correcto, el programa terminado.
Bueno, vamos a dejar este tema por acá, pues sé que definitivamente es mucho lo que se puede hacer con el tema de Switch, pero eso iremos avanzando poco a poco en los aspectos, ¿verdad? Profundizando cada vez más en lo que es todos los temas que estamos abordando en estas primeras etapas de forma inicial. Nos vemos en el próximo videotutorial.